Un saludo, estudiantes. En esta ocasión les voy a presentar lo que es, la aplicación del uso del software ES para resolver esta parte del informe, del reporte de laboratorio. No vamos a hacer exactamente el mismo, pero el procedimiento es muy similar. Fíjense, nos dice utilizar el software para desarrollar el siguiente ejercicio. En el caso de ustedes, dice un bloque con estas magnitudes. O sea, una base de 15 centímetros, altura de 10 centímetros, longitud de 25 centímetros, hecho de un material con densidad uniforme de 425 kilogramos por metro cúbico, se sumerge en agua. Inciso A, si se toma como referencia la base del bloque, encuentre Y sub CG, el centro de gravedad, el centro de flotación y el metacentro. Sería la coordenada en Y, ¿verdad? En centímetros y verifique que sea estable. Inciso B. Ahora suponga que una esfera de 5 centímetros de diámetro se coloca en una varilla vertical de masa despreciable. ¿Qué quiere decir? Que simplemente va a ser como referencia, es un eje imaginario en el cual nosotros vamos a poner esta varilla de 5 centímetros. Que si nosotros tuviésemos una varilla delgada y la tuviésemos dentro de esta configuración, realmente sería despreciable. Su masa, su forma, su figura sería despreciable, ¿verdad? Em, Se coloca en una varilla vertical de masa despreciable, que se ubica en el centro de gravedad del bloque. Encuentre la posición en Y en centímetros máximas de la esfera y de tal manera que la configuración sea estable. Que nosotros vamos a hacer es muy similar. Déjenme solo voy a aumentarle un poco este tamaño para que se vea mejor. Es lo mismo. La diferencia es que nosotros vamos a hacer un cilindro con sección transversal de forma de elipse. Dice cuyos ejes mayor y menor son de 25 centímetros y de 15 centímetros respectivamente, con una altura de 15 centímetros, hecho de material con densidad uniforme de 425 kilogramos por metro cúbico y que se sumerge en agua a 25 grados Celsius. Esto va a ser igual para ustedes cuando estén haciendo la parte para poder calcular el peso específico del agua. Van a utilizar igual 25 grados Celsius. Inciso A, exactamente lo mismo, encontrar Y sub CG, Y sub CB y Y sub MC en centímetros. Y de igual forma hay que verificar que sea estable. Luego, el siguiente inciso es lo mismo, solo la diferencia es que yo voy a usar un cubo y ustedes van a utilizar una esfera. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la única diferencia. Y ojo, es muy importante saber de que este otro bloque, si así lo llamamos, va a ser del mismo material, ¿verdad? Va a ser del mismo material de que está hecho el cilindro o el bloque mayor en el caso de ustedes, ¿verdad? Entonces, quiero que vean eh, cuáles son las magnitudes que nos da respecto a este elipse. Observen esta imagen. Tenemos una elipse que tiene cierta forma, ¿verdad? Que está en base a estas dos variables, la variable A y la variable B. ¿Verdad? Esto es importante porque nosotros vamos a necesitar calcular esta área, ¿verdad? Entonces, el área va a ser definida por pi, por A, por B. Esta es la forma de definir el área. Si se fijan, lo pueden relacionar con la de un círculo, que es pi por el radio al cuadrado. En este caso, pues es pi por cada uno de los ejes, tanto el menor como el mayor, multiplicando, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a calcular el área porque necesitamos en cierta forma calcular el volumen. Recuerden que solo nos dan densidad. Ok. También vamos a necesitar de otra magnitud importante, que en este caso va a ser la inercia de una elipse. Entonces, también necesitamos la inercia. Esa la podemos nosotros calcular con esta fórmula, ¿verdad? Que nos da una inercia para el eje XX y para el eje YY, ¿verdad? Entonces, fíjense que tenemos que va a ser un cuarto de pi por A por B al cubo, en el caso de que sea respecto al eje X, o un cuarto de pi por A al cubo por B. Es importante saber cuál de ellas es la menor. Naturalmente va a ser la que tenga el valor más pequeño al cubo. O sea, esa es la que va a ser menor.
Entonces, si tenemos, por ejemplo, que B naturalmente es menor que A, entonces IX tendría que ser la menor inercia. ¿Ok? Entonces, regresando a lo que nosotros tenemos por aquí, vamos a empezar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Es básicamente conocer el peso que va a tener, o la masa que va a tener este bloque. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Seteamos primero las variables que nos dan de entrada. O sea, nos dan el valor de A, que en este caso es el eje mayor, el valor de A, que es de 25 centímetros. Ojo, es importante, bueno, claro, el valor de A es 25, pero lo que quiero que sepan es que este es el eje total mayor, o sea, de, por así decirlo, de vértice a vértice. Si miramos la imagen, sería desde este punto hasta este punto. No es que tenga el valor de A, sino que ese total sería 2A. Entonces, básicamente, nosotros podemos poner en nuestro ES que 2 por A es 25 centímetros. ¿Ok? 25 centímetros. Y aquí colocamos eje mayor. Eje mayor. Luego tenemos lo mismo con B, que vale 15 centímetros. 2 por B es igual a 15 centímetros. 15 centímetros. ¿Ok? Entonces este vendría siendo el eje menor. Y fijémonos, bueno, no nos dan las variables, pero nosotros se las colocamos, ¿verdad? Centímetros, centímetros. Ya tenemos que tanto A como B tienen su valor. 12.5 y 7.5. ¿Ok? En este caso, centímetros. Entonces, ya teniendo ese valor, también tenemos la altura, ¿verdad? Nos dan una altura. Nosotros por conveniencia coloquémosla en, bueno, podemos hacerlo en H minúscula, H mayúscula, eso depende de cada quien. Son 15 centímetros. ¿Ok? Pueden o no colocarlo, ¿ok? En sus valores en metros, ¿verdad? Creo que es mejor colocarlo. Entonces lo colocamos con el convert, que estamos de centímetros y queremos metros. ¿Ok? Y es con coma. Dependiendo de su computador, puede ser que necesite coma o punto y coma, ¿verdad? Si no le compila con coma, entonces con punto y coma. ¿Ok? Entonces aquí sería altura del cilindro. Y ahí lo tenemos, podemos compilar. Y ahí vamos a tener A, B y H, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos todo. Aquí vuelvo y me tira otra vez error. Lo vamos a cambiar porque ahora sí está en metros, ¿verdad? Y ahora no tenemos ningún error de medidas, ¿verdad? Aunque sí, está bien. Sí, porque A sería 0.125 por 2 sería 0.25, que al final esos son 25 centímetros, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos ya estas medidas. Entonces nosotros podemos calcular ya, bueno, vamos a darle las otras condiciones que serían temperatura y presión, ¿ok? Siempre la temperatura va a ser 25 Celsius, esa es la temperatura que me dan, 25 Celsius, y la presión va a ser un ATM. Y lo vamos a convertir de ATM a kilopascales. ¿Ok? Ya lo tenemos. Entonces, ya tenemos todo. Otro muy importante es la gravedad. Vamos a necesitarlo, así que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos la temperatura, presión, gravedad, perfecto. Y podemos calcular volumen. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí también hay que colocar un comentario y decir que estas son condiciones ambientales. O la condición ambiente, donde está, donde está la configuración, ¿verdad?
Ok, entonces ahora sí vamos al cálculo del volumen, ¿verdad? Cálculo o sería el cálculo de la profundidad a la que se hunde el cilindro. Entonces, recordemos, vamos a tener lo siguiente. El volumen, necesitamos calcularlo, ¿va? El volumen, vamos a ponerle B sub 1, ¿ok? Porque, o B sub A. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque tenemos el inciso A, o mejor B sub 1, donde solamente está el cilindro. En el inciso B vamos a tener el cilindro y el cubo, entonces va a cambiar. Volumen 1 tendría que ser la forma en que se calcula el volumen. Lo que vamos a hacer mejor es con el área. Entonces vamos a poner área 1, que ya sabíamos que era pi por el valor de A por el valor de B. Entonces el volumen 1 va a ser esta área 1 multiplicada por el H, ¿verdad? Y con eso nosotros vamos a tener el volumen. Vamos a aceptar esas unidades, que son las correctas. Y luego para conocer la masa, ¿verdad? O la densidad, eso fue algo que nos faltó, conocer la densidad del cilindro, que es de 425 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí vamos a poner densidad del cilindro. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que densidad tiene que ser igual a masa, vamos a poner masa 1 sobre volumen 1. ¿Ok? Y ya esto nos va a dar en teoría cuánto es la masa. Entonces observemos que no las da con unidades, esos son problemas ya propios del EES, ¿verdad? Entonces la densidad sí me la da correcta, así que vamos a corregirlo y vamos a decir que esto es kilogramos, ¿ok? Entonces ya no tenemos ningún problema con las unidades y ya con eso tenemos la masa y en teoría tenemos que tener el peso. Vamos a poner peso 1, ¿ok? ¿Cuál va a ser el peso 1? Pues la masa 1 multiplicado por la gravedad y ahí vamos a tener el peso. Igual vamos a cambiarlo porque sabemos que esto está en newtons, ¿ok? Ya nosotros ahí tenemos el peso 1. Nos dice que es de 18.42 newtons, ¿ok? Ahora, es importante también conocer en qué profundidad va a estar. Y esto solamente se puede calcular con la fuerza de flotación y aquel análisis estático que habíamos hecho. Aquel que nos decía que la fuerza de flotación era igual al peso, bueno, en este caso peso 1. Pero nosotros sabemos que la fuerza de flotación, ¿verdad? Acá podemos compilar y darnos cuenta que la fuerza de flotación es de 18.42 newtons, pero nosotros sabemos que la fuerza de flotación también va a ser igual a el peso específico de la sustancia multiplicado por el volumen desplazado, ¿ok? Entonces, necesitamos el peso específico, en este caso sería del agua. Entonces, necesitamos colocarlo aquí, pero necesitamos la densidad, ¿ok? Entonces, podemos colocar aquí ρ, o pueden directamente hacerlo como gamma sub W para entender que es el gamma del agua. Y vamos a decir que va a ser igual a la densidad por la gravedad. Entonces vamos a function info, ¿verdad? Heat transfer, no miento, es en thermophysical properties, buscamos agua. Luego nos vamos a la densidad y lo pegamos. Solo le quitamos este ρ y a esta densidad la multiplicamos por G. Y vamos a tener ya, voy a eliminar esto por mientras. Vamos a tener el peso específico del agua. Igual vamos a modificarlo porque me lo dan unidades que no son correctas. Nosotros sabemos que estos son newtons por metro cúbico. Así de esta manera. Entonces ese es el peso específico del agua. Entonces, vamos a tener también que la fuerza de flotación va a ser igual al volumen desplazado
multiplicado por el peso específico de esa sustancia a la cual está sumergido. Pero este volumen desplazado, ¿cuál va a ser? Bueno, el volumen desplazado, vamos a ponerle volumen desplazado 1 para que no tengamos problema con el inciso 2. Volumen desplazado 1 va a ser igual a el área de la base, o sea, área 1 multiplicado. Creo que esta la voy a dejar como A, nada más. Así que vamos a tener que cambiarla aquí y aquí también. ¿Ok? Entonces, el volumen desplazado 1 va a ser área por esa elevación X. ¿Ok? Esa elevación X. Y ya con todo esto que nosotros tenemos seteado es suficiente, ¿ok? Para que el programa me diga a mí qué valor va a tener ese valor de X. Simplemente vamos a colocar aquí algunos comentarios. Vamos a poner aquí área de la sección transversal del cilindro. Este va a ser el volumen del cilindro. Esta es la densidad del cilindro. Aquí tendríamos el peso del cilindro. Y acá tenemos peso específico del agua. Fuerza de flotación, o más bien este sería el análisis estático, ¿verdad? Análisis estático. Y este sería principio de Arquímedes. 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 Luego acá tenemos volumen desplazado. Volumen desplazado. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Y con lo que tenemos en teoría ya nos debería de dar cuál va a ser esa profundidad a la cual se hunde nuestro sistema, ¿verdad? Dice, this question is... Ah, ok, no, sí vamos a tener que poner A sub 1, ¿verdad? Esto debido a que tenemos A minúscula ya definida. Entonces, aunque sea mayúscula o minúscula, el ES no lo considera como que fueran diferentes. Entonces vamos a tener que dejarlo como área 1. Y ahora sí nos compila, ¿verdad? Aquí si se fijan tenemos un volumen desplazado en metros cuadrados, pero es porque el X nos los dio en metros, ¿verdad? Y sin unidades. Entonces vamos a corregir este, le vamos a poner que es metro cúbico y vamos a corregir este que debería ser metro, ¿verdad? Entonces observemos que en metros tenemos 0.06394, que en centímetros sería 6.394, ¿verdad? Entonces ya tenemos la profundidad a la cual se hunde, ¿ok? Entonces ya con esto nosotros podemos calcular sin ningún problema el centro de gravedad, el centro de flotación y el metacentro, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, el centro de gravedad, ¿ok? Entonces vamos a ubicar aquí, ubicación del centro de gravedad. Entonces vamos a poner Y sub CG sub 1 para saber que es el primer inciso, ¿verdad? Va a tener que ser igual a este X que también le voy a colocar sub 1, ¿verdad? Pues vamos a tener en el inciso B otro X sub 1, ¿verdad? Va a ser X sub 1 dividido 2. Vamos a darle a compilar, vamos a arreglar esto de las unidades. Esto está en metros, esto también debería estar en metros. Entonces ya ahí tenemos el centro de gravedad. Entonces luego necesitamos ubicación. En realidad este no es este, en realidad es H. Es H minúscula sobre 2 porque es el centro de gravedad
del bloque, ¿verdad? O del cilindro. Y cuando hablamos del centro de gravedad es en el eje Y, ¿verdad? Y en el eje X no sabemos que está en el plano superior, estaríamos hablando que está en su centro geométrico, pero cuando ya estamos viéndolo, por así decirlo, de frente, está a la mitad, ¿verdad? Ese sería su centro de gravedad. Ok, entonces ahora necesitamos la ubicación del centro de flotación, que nosotros sabemos que el centro de flotación, Y sub CB sub 1, va a tener que estar ahora sí en esa profundidad a la cual llegó el bloque dividido 2. Entonces nos dice que hay más ecuaciones que variar. Ah, ok, sí, tuve un error aquí. Aquí es H normal, ¿ok? Ahora sí lo compilamos y nos da que el CB está en 0.03 y el CG es 0.07. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos. ¿El centro de flotación está por debajo del centro de gravedad? ¿Es eso normal? En realidad sí. Eso no significa que no sea estable, ¿verdad? Es que no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces ahora vamos, ahora sí, a la ubicación del metacentro. Metacentro. ¿Cómo vamos a ubicar el metacentro? Pues necesitamos en primera instancia el MB, que nosotros sabemos, bueno, por definición, vamos a buscarlo aquí en las fórmulas que le di. MB, déjenme ver, ahí, bueno, lo voy a buscar más arriba en este bloque, y ya nos lo daban. MB siempre es la inercia entre volumen desplazado, ¿ok? Entonces, MB va a ser inercia sobre volumen desplazado sub 1. La inercia no va a cambiar, ¿verdad? Recordemos que la inercia se mantiene, ¿ok? Igual aquí este MB lo va a poner sub 1, ¿ok? Esa inercia no va a cambiar. Tanto para el primer inciso como para el segundo inciso se va a mantener igual. Ok, entonces yo necesito calcular la inercia. La inercia ya la habíamos visto, habíamos dicho que era, en este caso necesitamos las dos, así que vamos a poner I sub XX, ¿ok? Y vamos a poner I sub YY, ¿ok? El I sub XX me dice que es un cuarto de pi por A por B al cubo. Entonces sería un cuarto por pi por A por B al cubo. ¿Ok? Vamos a verificar si es ese. Ok, sí. Y el otro, el YY, sería igual a un cuarto por pi por A. Aquí puse entre, cuando es por A al cubo. Voy a ponerlo así, por B por A al cubo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Algo nuevo. Una inercia que va a ser la mínima entre esas dos. Entonces vamos a utilizar la función min, que vamos a elegir entre el I sub XX o el I sub YY. ¿Ok? Entonces, por los momentos voy a comentar esta para que miremos qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Observen las inercias. Nos da una inercia de 0.0004142 y otra 0.00115. Sabemos que la menor es esta. Por lo tanto, la inercia que me selecciona es la menor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestra inercia. Vamos a quitar las llaves de comentario y ya tenemos nosotros la inercia. Lo que nos falta es, bueno, ya tenemos el volumen desplazado, así que ese valor de MB pues ya lo tenemos directamente. Presionamos F2 y nos da el valor de MB. ¿Ok? Igual hay que corregirlo porque, bueno, la inercia está bien, pero esto hay que corregirlo porque solamente debería de darme metros, ¿no? Entonces ese es el valor de MB. Ahora, necesitamos ubicar el metacentro. Nosotros sabemos que el metacentro Y sub MC sub 1, ¿ok? Va a ser igual
al centro de flotación más este valor de MB. Y ya vamos a tener, vamos a ver qué es lo que sucede. Y sub CB, ok. Y sub CB es Y sub CB sub 1. Ok, ahora sí. Entonces, aquí vamos a tener cada uno de esos valores que nos pide, ¿verdad? Todos están en metros y vamos a colocarlos. Ah, pero si ustedes recuerdan, nos los pedía en centímetros, ¿verdad? ¿Recuerdan que esto nos pedía esto en centímetros? Ok, todo lo pedía en centímetros. Entonces, em, si bien es cierto, todos nosotros lo hemos hecho en metros, ¿verdad? Nosotros lo podemos pasar a centímetros. Con la salvedad, ojo con eso, que nosotros vamos a tener por aquí cuando calculamos el volumen total. ¿Dónde está el volumen total? Aquí lo tenemos. ¿Ok? El volumen uno que va a ser área uno por altura, y eso está bien, o sea, todo eso está bien, pero cuando ya estamos multiplicando por la densidad, que se está por aquí, a ver, y eso. Entonces, lo que sucede es que nosotros vamos a tener que hacer una conversión. En vez de convertir cada uno de estos en metros, lo vamos a pasar mejor todos que estén en centímetros. Así que vamos a quitar esto. Vamos a quitar estos converts y únicamente vamos a convertir este. Lo vamos a lo vamos a convertir de kilogramo por metro cúbico, ¿ok? A kilogramo por centímetro cúbico. ¿Ok? Ahora las unidades que nos van a dar va a ser todas en centímetros. Así que vamos a tener muy probablemente que arreglar algunas ecuaciones para no tener problemas. ¿Ok? Si se fijan, tendrá 5 errores potenciales porque todos ya cambiaron, todos están en centímetros, así que vamos a cambiarlo. ¿Ok? Les recomiendo que esto lo hagan más bien así desde el principio, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarlo esto a centímetros. Esto está bien, gravedad está bien. ah, el peso específico está bien, el H está bien. La inercia cambia, ahora va a estar en centímetros a la 4. Esta inercia está bien, centímetros a la 4. Ok. Esta inercia sigue estando, esto está mal, vamos a ponerlo como centímetros a la 4. Entonces tenemos este MB que de igual forma, vamos a ver, volumen uno, volumen desplazado, ¿ok? Hay que ir a corregir ciertas cosas, ¿ok? Porque el volumen desplazado depende de este gamma, ¿ok? Porque lo tenemos, está en, bueno, esto está en teoría en newton por metro cúbico, entonces ustedes pueden convertirlo. Mm, creo que vamos a regresar a lo que teníamos, porque esto nos está causando muchos problemas. Entonces, vamos a regresar. Es mejor, sí, es mejor tenerlo todo. Y vamos a hacer nuevas variables. Convert centímetros a metros. Vamos a tener que hacer nuevas variables. Lo que no quería era hacer nuevas variables, pero creo que no vamos a tener de otra, ¿verdad? No vamos a tener de otra. Vamos a tener que cambiar todo esto otra vez a metros, metro cuadrado, metro. Mm, este está bien. Esto está en metros a la 4. Esto igual en metros a la 4. Metros a la 4. Eso está bien, kilogramos, todo ya está ahí. ¿Ok?
Entonces, lo que yo quería era porque recuerden que el inciso nos lo pide en centímetros, todo esto en centímetros, ¿ok? Entonces vamos a tener que hacer nuevas variables o aquí podemos nosotros poner por convert metros a centímetros, ¿ok? Pero ojo que tenemos que saber que todo esto está convertido de metros a centímetros, ¿verdad? Para que tengamos, cuando tengamos esto, lo tengamos bien. Igual aquí vamos a poner lo que nos convierta, porque esto nos lo va a dar en metros, pero nosotros lo queremos en centímetros para no tener ningún problema, ¿ok? Así que ese valor de MB está en centímetros ahora, ¿ok? Y por lo tanto, el Y sub MC, Y sub CG y Y sub CB todos están en centímetros, ¿ok? Entonces ahora sí no vamos a tener ningún problema. Vamos a colocarle su indicativo de que esas son las soluciones, ¿verdad? ¿El centro de gravedad en 7.5 tiene sentido? Pues sí, porque sabemos que nosotros vamos a tener ese bloque siempre, sería a la mitad, ¿ok? Porque es una figura simple, ¿ok? Si hubiésemos tenido ya el cubo, entonces tendríamos que cambiarlo, porque ya tendríamos otra masa que hay que considerar, ¿ok? Entonces con esto nosotros vamos a tener el centro de, bueno, los centros que nos piden el inciso uno. Y ahora, claramente hay que falta comentar. Yo no he comentado mucho en esta parte, ¿verdad? Pero ustedes comentan. Este es el centro de la centro de explotación. Bueno, ahí tenemos. Ahora vamos al inciso E. Nos dice que vamos a tener un cubo nuevo. Por lo tanto, muchas de estas cosas van a cambiar, ¿ok? Entonces, todo esto probablemente lo vamos a tener que hacer de nuevo. Así que solo lo vamos a copiar y lo vamos a editar, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener más cuestiones. Volumen, cálculo de la, vamos a ponerle aquí también inciso B, inciso B, y arriba vamos a poner el inciso A, ¿verdad? Para que se entienda y que cuando el compa profesor esté revisando, pues diga, ah, esto es lo que tiene que revisar. El área de la sección transversal del cilindro se mantiene igual, ¿verdad? Así que se va a mantener como área 1, solo que ahora este volumen va a ser volumen 2, ¿verdad? Entonces, como el área de la sección, o vamos a dejarla así, podemos quitarla, en realidad no la necesitamos, porque ya la tenemos arriba, ¿ok? Entonces no la necesitamos. Pero recuerden que a esto le tenemos que agregar esa longitud que va, ese volumen que va a tener el cubo. Así que dentro de las condiciones ambientales o de las condiciones del sistema, vamos a colocar una variable L que va a ser igual a 5 centímetros, que eso era lo que nos decía. 5 centímetros, y vamos a colocar el convert. ¿Ok? Entonces, aunque puedo cambiarle aquí en vez de L, vamos a ponerle E, solamente es un valor. Entonces vamos a ponerle longitud de una arista del cubo. 5 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el volumen de un cubo? Pues su lado al cubo, ¿ok? Tenemos el volumen. Ahora, ¿cuál va a ser el rho? La densidad se mantiene, entonces va a ser masa 2, porque ahora vamos a tener una nueva masa 2 junto con el volumen 2. Y se mantiene el mismo rho. Así que ahora vamos a tener el peso 2, que va a ser la masa 2 por la gravedad. Igual, el gamma, bueno, el peso específico del agua se va a mantener, así que esto ya no lo necesitamos. Lo eliminamos porque ya lo tenemos arriba seteado. Entonces, aquí tenemos una fuerza de flotación. Bueno, vamos a tener que cambiarla aquí también. Fuerza de flotación sub 1, fuerza de flotación sub 1, y aquí vamos a poner fuerza de flotación sub 2 y fuerza de flotación sub 2. Va a ser el volumen desplazado 2, ¿verdad? Por gamma sub W. Luego el volumen desplazado 2 va a ser igual el área 1, que esa se mantiene,
por ahora el x2. Entonces le damos compilar y vamos a tener nosotros aquí nuestras variables. Obviamente hay que cambiarlo, que esto es en metros, ¿ok? El peso 2. Observen que tenemos dos pesos que casi no varían nada. Ambos están en newtons. ¿Ok? Entonces tenemos el volumen 2 que está bien. Estas dos fuerzas están bien. Están bien. No sé por qué me da más errores. Porque, este volumen está en metros cúbicos. Tiene que estar en metro cúbico. Y me da dos problemas más. Este está bien. La verdad que no veo dónde está el problema. Porque están bien. ¿Ok? Así que vamos a tener nosotros ya lo que es los nuevos volúmenes desplazados. Fíjense bien que aparentemente son iguales, pero nosotros sabemos que no lo son. Y eso lo sabemos por los pesos. Vamos a ver. Fíjense que el peso 2 es mayor, ¿verdad? El peso 2 es mayor. Revisemos el volumen desplazado, fuerza 2. Aquí hay un error, fíjense bien. Aquí teníamos que haber puesto peso 2. Le vamos a volver a compilar y ya debe estar corregido el volumen desplazado. Fíjense bien, miren, tenemos volumen desplazado distintos, tenemos pesos distintos, tenemos X distintos. Muy poco hay diferencia entre este y este. Fíjense bien que son milímetros los que hacen diferencia, pero hacen la diferencia. Eso es lo importante. Otra cosa importante que ustedes tienen que saber es que si estos X son menores o no al valor de H, o sea, este valor que tenemos por aquí. Porque si es mayor significa que se hunde, ¿ok? Porque necesita mayor altura de cilindro para poder flotar. Pero en este caso, esa profundidad a la cual se hunde es menor, así que no hay ningún problema. Ok, ya tenemos nosotros calculado la profundidad a la que se hunde el cilindro. Ok, entonces ahora necesitamos la ubicación del centro de gravedad, que esta va a ser diferente. Ok, la ubicación del centro de gravedad ya no va a ser H2, H entre 2, porque ahora tenemos un cubo que tiene su propia masa. Así que nosotros vamos a hacer uso de la fórmula para calcular ese centro de gravedad. Fíjense bien, por aquí teníamos nosotros la ubicación del centro de gravedad en la guía. Fíjense bien, vamos a utilizar específicamente esto. Dice Y sub CG es igual a M1 por Y sub CG1 y así sucesivamente. Entonces, Y sub CG2 definitivamente va a ser, observen aquí cómo lo vamos a hacer. Y sub, bueno, en realidad no es Y sub CG1, pero el primer Y sub CG sería el del cilindro, que sería H sobre 2, ¿ok? Multiplicado por la masa. ¿Y cuál es la masa que va a tener? Pues recordemos que es la masa 1, ¿ok? Es la masa 1, la que nosotros habíamos calculado inicialmente. La masa 1 que solo consistía del bloque, ¿ok? Más, ahora vamos a necesitar la masa del cubo, así que le vamos a poner M sub C, multiplicado por su centro de gravedad, que ¿dónde va a estar ubicado? ¿Ok? ¿Dónde va a estar ubicado este centro de gravedad? Bueno, ¿dónde va a estar ubicado este cubo? Pues en algún punto que vamos a llamar el Y del cubo. En algún punto va a estar ubicado. Recuerden que lo que nos piden en el inciso 2 es la posición máxima en Y en centímetros del cubo. Entonces va a ser el punto donde se va a ubicar. Entonces se va a hacer el centro de gravedad dividido entre la suma de las masas. De la masa 1 más la masa del cubo. Ahora, ¿pero cuál va a ser la masa del cubo? Es sencillo. Recordemos que la densidad se mantiene constante, así que va a ser el volumen del cubo más sobre, quiero decir, masa sobre volumen. Entonces sería masa del cubo sobre el volumen del cubo. ¿Y cuál es el volumen del cubo? Pues es sencillo, es el espesor o el lado de una arista, el tamaño de una arista elevado al cubo.
Con eso nosotros vamos a tener, como vamos a comentar esto, porque el y sub c no lo tenemos. Así que lo vamos a comentar y vamos a ver si nos está validando bien el volumen del cubo. O sea, aquí tenemos el volumen del cubo, que sabemos que sí es metros cúbicos. ¿Ok? Y tenemos también la masa del cubo, que tiene que estar por aquí. Masa del cubo, no lo coloqué. Le puse M sub B, no, masa es M sub C. Entonces, no, ahí lo tenemos. Nos da unos errores, pero ustedes no se preocupen por eso. Sabemos que todas las unidades están congruentes. Entonces, tenemos estos valores que están aquí y ya con esto se debería de ubicar. Aquí, de aquí en adelante hay que tener cuidado porque eh, nos puede tirar algunos errores. ¿Ok? Entonces, ubicación del centro de flotación, pues va a ser exactamente el mismo. ¿Cuál va a ser la ubicación del centro de flotación? Vamos a poner Y sub CS2, el Y sub, el X sub 2 entre 2 para convertir de metros a centímetros, porque lo necesitamos así. Y luego necesitamos la ubicación del metacentro. Así que vamos a copiar esto que está aquí y vamos a ir reemplazando. ¿Ok? Entonces, MB2 va a ser igual a la inercia entre el volumen desplazado 2. El IX va a ser exactamente lo mismo, así que como estos tres van a ser exactamente lo mismo, los eliminamos. ¿Ok? Así que el metacentro 2 va a ser el Y sub CB2, ¿ok? Más MB por 1, por 2, MB2. Así que el YMC2 va a ser Y sub CB2, que ya lo tenemos por aquí. Y sub CB2 más el MB2. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos la ubicación del metacentro. Ahora, ¿qué es importante saber también? La condición límite. Que para que sea estable. Para que sea estable. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Bueno, que el centro de gravedad tiene que ser centro de gravedad sub 2, siempre tiene que estar por debajo del metacentro. Entonces, ¿cuál sería el caso límite? Que esté exactamente en el metacentro. Ahora sí, compilamos y aquí vamos a tener nosotros la ubicación. Fíjense bien, nada más que le vamos a cambiar en metros. Vamos a ver. Sería en metros, no, recuerden que esto ya está en centímetros. ¿Ok? Vamos a cambiarle aquí el background. Se lo vamos a poner en azul para entender que es el inciso. Fíjense bien, 194.6 centímetros. Ok, estamos viendo que vamos a tener un, una ubicación del centro de flotación, bueno, de este cubo a 194.6 centímetros si tomamos como referencia la base del cilindro. ¿Ok? Y eso estamos hablando de que son casi 2 metros, pero comparado el tamaño del cubo, que es de 5 por 5 con nuestro cilindro, que es de 15, creo que era de 15, aquí tenemos los valores. Am, Era de 25 centímetros de un eje, 15 centímetros del otro y 15 centímetros de alto. Entonces tenemos un cilindro que pues va a soportar bastante altura del centro de gravedad, ¿verdad? Pero, o sea, que el hecho de que esté el cubo a casi 2 metros de altura no significa que el centro de gravedad esté ahí. Es más, lo podemos ver que el centro de gravedad 2, ¿dónde está? Centro de gravedad, el Y sub CG, Y sub CG2 está a 5.42 centímetros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa. Quiere decir que el metacentro, el Y sub C sub MC2 está a 5.42. ¿Ok? Pero lo que pasa es que el centro de gravedad eh, lo estamos modificando al modificar también el, la ubicación del cubo. Por esa razón,
es que nosotros tenemos un valor tan alto para ese cubo, está casi de 2 metros, pero es exactamente por eso, por la masa que tiene el cubo en comparación con la masa total. Entonces, fíjense bien, estamos hablando de, bueno, acá es donde estaban los errores, fíjense bien, de unidades. Esto está en kilogramos y esto también está en kilogramos. O sea, el otro error sí no sé en qué parte está, porque todo está bien, la verdad. Entonces no sé dónde está el otro error, porque todos están bien, todos están bien. Entonces observen cómo nosotros tenemos la masa del cubo, que básicamente son 53 gramos, versus la masa 2, que estamos hablando que son 1931 gramos. Entonces, la diferencia de masa es bastante, por lo que esa masa del cubo no le hace mucho efecto a nuestra barcaza, por así decirlo, nuestro cilindro. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos estos resultados. ¿Ok? Entonces, naturalmente, básicamente esto es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Va a cambiar en su caso por el hecho de que ustedes están utilizando una barcaza, que hay una barcaza de forma de un prisma con sección rectangular, entonces va a variar, pero en sí la forma de hacerlo es la misma, ¿ok? Entonces no van a tener ningún problema. ¿Qué es lo que podemos ver? Es ver cómo influye la masa. Podemos variar, por ejemplo, el valor del... Podemos hacer eso ya como un extra, ¿verdad? Estaríamos hablando de un extra del... Fuera del ejercicio no lo tienen que hacer. Pero, ¿qué pasaría si yo varío? Vamos a ponerle unas 30 y solo vamos a ponerle aquí una prueba. Solamente como curiosidad. Prueba. Si vemos cuál va a ser el valor del centro de gravedad 2, ¿ok? En función, el Y sub CG2, en función de E, ¿verdad? Que sería el valor del espesor o de esa longitud de cada una de las caras. O sea, vamos a ver dónde se va a ubicar el centro de gravedad, ¿ok? Y cuál va a ser prácticamente cuál es el punto límite. Eso es lo que estamos viendo del centro de gravedad. ¿Cuál va a ser el punto límite? ¿Ok? Al cual va a ser estable. Entonces lo agregamos y vemos qué pasa con esto. Así que vamos a variar este espesor. Nosotros teníamos en 5 centímetros. Aquí nos lo piden en metros. ¿Ok? Así que lo vamos a poner desde 0.01 para que se entienda que es de 1 centímetro hasta 10 centímetros. Entonces 10 centímetros sería 0.1. ¿Ok? Entonces vamos a tener esta variación. Vamos a ir a comentarlo a esta ventana porque si no, no nos va a compilar. Vamos a comentarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí nos los está variando. Fíjense cómo a medida que va aumentando el espesor, desde 1 centímetro hasta 10 centímetros, tenemos estas variaciones. ¿Ok? No varía mucho. Que vamos a hacerlo un poco más agresivo, hasta, 20, hasta 15 centímetros. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a plotearlo para ver su comportamiento. Entonces, aquí vamos a poner el espesor, aquí este valor va a estar entre 0.397, 0.39 y el valor máximo, perdón, 5.39 y el valor máximo, bueno, no me fijé, pero creo que era 5.70 y algo, 5.8. Te vamos a poner a intervalos de 0.1 y vamos a ver su comportamiento. Observen el comportamiento. Observen cómo este valor del Y sub CG pues va variando. Lo que era más arriba.
Más bien donde lo teníamos que poner. Da más de 6, 6.1. No lo coloqué bien, aparentemente. Ahora sí, vamos a variarlo un poco y observen el comportamiento, ¿verdad? El centro de gravedad, a medida que nosotros vayamos aumentando, pues vamos aumentando ese valor de la longitud de una arista de este cubo, pues el centro de gravedad aumenta y yo lo veo que es un aumento exponencial, más o menos. Aparenta ser un aumento exponencial, ¿verdad? Entonces, vemos cómo va creciendo exponencialmente y obviamente esto sucede porque nos vamos acercando más, o sea, el cubo va teniendo mayor injerencia sobre el centro de gravedad. Eso es lo que sucede. Como estamos aumentando, en cierta forma, al aumentar este espesor, estamos aumentándole la masa y eso hace que pues cambie también, o sea, su masa sea mayor y a su vez eso influya más en el centro de gravedad. Entonces, todas estas cosas que yo les estoy mencionando es lo que ustedes deben de saber al momento de que estemos haciendo el examencito, ¿ok? Porque esas son las cosas que yo pregunto, ¿ok? Y todo esto debe estar bien refrendado ustedes al momento de estar desarrollando su ese todo tiene que estar bien hecho, ¿verdad? Entonces, esto solamente es un extra que yo les estoy poniendo, que no lo tienen que hacer, pero para que observen, ¿verdad? Cómo va variando el Y sub CG en función de este espesor. Bueno, no de este espesor, sino de esta longitud, de esta dimensión de los cubos. Y pues esto es básicamente lo que tienen que hacer, ¿ok? Entonces, espero que lo hayan entendido y cualquier cosa, cualquier pregunta, ya saben, me pueden escribir y ahí vamos a despejar cualquier. Un saludo.